Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Abra su Biblia, por favor, hermanos, en Eclesiastés capítulo número 10. Eclesiastés capítulo número 10. Y vamos a leer el verso número 1. Eclesiastés capítulo número 10, verso número 1. Cuando lo tenga puede decir amén. Bueno, leamos entonces. Dice así, 10:1. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y una vez más, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Señor, te damos gracias por tu palabra. La recibimos con alegría en nuestro corazón. Nos disponemos para ella. Te pedimos que nos ayudes a entenderla y a vivirla. Y Padre de la gloria, como siempre, profetizamos y declaramos que toda obra del maligno que quiere robar tu palabra en el corazón, Señor, es inoperante, no puede hacer absolutamente nada. Y Señor, solo tu gracia y tu poder se manifiesta a través de tu palabra, en el bendito nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Las pequeñas grandes locuras de los santos, así se llama esta predicación. ¿Cómo se llama? Las pequeñas, ¿pero qué? Las pequeñas grandes locuras de los santos. La semana pasada estuvimos hablando de consagración y estuvimos hablando del uso que se le debe dar a lo sagrado, el uso que se le debe dar a lo que ha sido consagrado para Dios. Y hablamos de que no solamente se consagraban las personas, sino que también se consagraban las cosas. Se consagraban las cosas, y que después de que una persona o una cosa se consagraba para Dios y se le daba un uso inadecuado, entonces eso se constituía en un sacrilegio, y entonces eso podía acarrear juicio de Dios por mal usar lo sagrado, por mal usar lo santo. Y hablamos entonces de la historia bíblica del rey Belsasar, que tomó las cosas sagradas del templo y se fue, hizo una rumba y se hizo una fiesta y se emborrachó con todos sus príncipes y empezó a tomar vino en las copas del templo de la casa de Dios. Y de pronto, en medio de la borrachera se le acabó, cuando en la pared aparece una mano, solamente una mano, escribiendo en un idioma que él no entendió, pero que invitó a Samuel, el hombre de Dios que tenía de parte de Dios la interpretación de los sueños, y le explicó qué significaba el sueño, y le dijo: no, lo que pasa es que usted usó mal lo sagrado, y entonces su reino hasta aquí llegó. Y esa misma noche dice la Biblia que Belsasar murió por haber usado mal lo sagrado. Entonces hablamos de lo sagrado y hablamos del uso que se le debe dar a lo sagrado. Este texto que acabamos de hablar, de leer, da un ejemplo. Y es que dice que si a un perfume
le caen moscas muertas, pues ¿qué pasa con el perfume? Ese perfume se daña y empieza a ¿qué? A oler mal, ¿sí? Hasta el mejor perfume, si las moscas le caen ahí, se mueren dentro del perfume. Y eso obviamente está hablando en una cultura oriental donde son muy buenos para hacer perfumes. Entonces dice que ese perfume del perfumista pues empieza a oler mal por causa de las moscas. Entonces dice que como las moscas al perfume, o sea, no van las moscas con el perfume, dice el texto que así una ¿qué? Una pequeña locura. Mire que dice una ¿qué? Una pequeña locura al que es estimado como ¿qué? Como sabio y honorable. En otras palabras, una pequeña embarradita, un pequeño error de un hombre santo, de una mujer santa, de una persona consagrada, de una persona apartada para Dios, una pequeña cosita puede constituirse delante de Dios como una ¿qué? Como una gran locura. ¿Sabe qué dice el apóstol Santiago? Dice: no os hagáis maestros, porque recibiréis mayor condenación. O sea, amados hermanos, que lo que yo quiero mostrarles en esta noche es que Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel. Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la medida que uno se va comprometiendo con Dios, en la medida que uno se va consagrando a Dios, de hecho el tema es las pequeñas grandes locuras ¿de qué? De los santos. No olvide que santo no es perfecto. No olvide que santo es ¿qué? Es apartado. Santo es consagrado. Santo no es sin pecado. Santo no es que no comete errores. No, santo es una persona que ha sido apartada, que ha sido consagrada para Dios, que está en ese proceso de santificación y que está con la mirada puesta en el Señor. Esa es una persona santa. Pero cuando una persona empieza a meterse con Dios, cuando una persona empieza a comprometerse con Dios, debe empezar a tener más cuidado también con ¿qué? Con su vida. Porque en la medida que se consagra y se acerca a Dios, entonces es más grave su error, es más grave su ¿qué? Su pecado, ¿sí? Cualquiera puede mentir, pero un cristiano verdadero, si dice una mentira, pues eso puede constituirse delante de Dios como algo muy ¿qué? Muy grave. Amén, como algo muy grave. Cualquiera, amado hermano, puede dejar de venir el domingo a culto. Cualquiera puede hacer eso, pero una persona apartada, consagrada, separada por Dios, que está en un nivel óptimo delante del Señor, pues no venir a un culto puede constituirse en una gran falta para un santo, para un consagrado, para un apartado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero entonces, amados hermanos, que veamos 3 ejemplos de 3 grandes hombres de Dios en la Biblia que cometieron esas pequeñas locuras, pero que por el nivel de esos hombres, esas pequeñas cosas se convirtieron en ¿qué? En locuras, en grandes locuras, y se les contó como ¿qué? Como locuras, ¿sí? El primer ejemplo de esos hombres es, y quiero que veamos en primer lugar la locura de Saúl. Ahora, no es que Saúl estuviera loco, estoy diciendo es el error que por la dignidad y por la dimensión que él tenía delante de Dios, se le contó como una ¿qué? Como una locura. ¿Sí me entendieron esa parte? El error que él cometió, que por el nivel y la dimensión que él tenía, se le sumó o se le vio como una ¿qué? Como una locura, como algo muy grave, como algo muy difícil. Primer libro de Samuel, el capítulo número 13. Leamos los dos primeros, el verso número 13 y el verso número 14. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho,
locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sí? La historia, porque pues por tiempo no la leo toda, pero me imagino que usted la conoce, si no la va a leer en casa. La historia es que Samuel era el profeta, digamos el pastor, era la autoridad de Saúl. Y entonces Samuel le dice a Saúl: los reyes acostumbraban antes de salir a una guerra, en este contexto de los reyes de Dios, ellos tenían por costumbre antes de ir a una guerra preguntarle a Dios, o sacrificar o hacer sacrificios a Dios antes de ir a la guerra. Era muy común que un rey le preguntara a Dios: Señor, ¿voy a la guerra o no voy a la guerra? Señor, ¿me vas a dar la victoria contra este pueblo o no me vas a dar la victoria? Y Dios les contestaba según el método de esa época. Dios les decía: sí, vaya, porque te voy a dar la victoria. O Dios le decía: no vaya porque no voy a estar con ustedes, así es de que no vayas a esa pelea. Y también se acostumbraba antes de ir a una guerra a hacer un gran culto, a hacer una gran celebración y traer sacrificios y ofrecerlos ¿a quién? A Dios. Y entonces el contexto del pasaje que acabamos de leer es ese. Saúl tiene que ir a una guerra, pero entonces Samuel le dice algo: mire, nos vemos en tal lado, pero no vaya a ir a la guerra hasta que yo llegue. Hasta que yo no haga el sacrificio, usted va a estarse ahí. Y resulta que llegó el momento, llegó la hora pactada, cuando Samuel tenía que llegar a hacer el culto, y resulta que Samuel no llegó a tiempo. Y entonces Saúl se impacientó, se puso muy impaciente, empezó a caminar para un lado, para el otro, hasta que un momento se salió de orden. Y entonces comete lo que para él era algo tan pequeño, pero que para Dios eso era una gran locura, porque él tenía una dignidad muy grande. Y entonces, como Samuel se estaba demorando, entonces él llama a la gente y dice: no, vengan, traigan el sacrificio y yo lo voy a ofrecer. Los reyes no podían ofrecer sacrificios. Para eso estaban ¿quiénes? Los pastores, para eso estaban los sacerdotes, para eso estaban, hermanos, en este caso los profetas o el juez que estuviera de turno, y en este caso pues era Samuel. Y entonces él no tiene problema en coger el sacrificio. En otras palabras, porque de pronto no lo entendemos mucho si no lo traducimos a nuestros días. Vamos a decir que el hermano Fabio dijo: Adolfo, no empiece el culto hasta que yo no llegue. ¿Sí? ¿Me entendió, Adolfo? No empiece el culto hasta que yo no llegue. Y Adolfo dijo: sí, señor, así es. Y llegó Adolfo, miró que eran las 7, las 7:10, las 7:20, y no llegó el pastor. Entonces digo: no, yo empiezo el culto. Y empezó el culto. ¿Sí? Cuando de pronto apareció el apóstol, en este caso el símbolo, ¿sí? En el pasaje pues Samuel, y le dice: ¿qué es lo que usted ha hecho? Locamente has hecho. Pero humanamente hablando, pues si no llega el que tiene que ofrecer el sacrificio, alguien lo tiene que hacer. Humanamente hablando, ¿cierto que no se ve tan grave? ¿O no? ¿O sí? ¿Cierto que no se ve tan grave? No se ve tan grave. ¿Cómo? Exacto, al contrario, se puede ver: ay, tan lindo Saúl, mire, no llegó el pastor. Tan lindo Adolfo, mire, no llegó el pastor, y él tan lindo empezó el culto. ¿Sí? Pero resulta que había una orden, y la orden era: no empiece, no vaya a la guerra sin antes que yo llegue, porque yo tengo que ofrecer el sacrificio. Él no se había ido a la guerra todavía, pero ya había hecho el sacrificio. Y entonces eso, amados hermanos, la impaciencia de este hombre lo llevó a cometer ese pequeño error, que delante de Dios fue visto como algo tan grave, que según lo que le dice Samuel, es que le dice que se portó como un loco. Le dice: locamente has hecho. Y le dice que por no haber guardado el mandato de Dios a través del profeta, ¿qué le dice Samuel?
le dice: su reino ya no va a durar, su reino no va a ser duradero, y el Señor se va a conseguir otro mejor que tú, que sí guarde sus mandamientos. Y ahí es cuando aparece ¿quién? David. Ahí aparece David. Y Samuel, hermanos, con el tiempo, pues ustedes saben que el desenlace de Saúl no fue el mejor. En una batalla lo mataron, lo dejaron mal herido, bueno, etcétera, y finalmente fue muerto por una malecita que era también siervo de Saúl, pero definitivamente murió, y murió muy mal con su digamos soldado, su general más fuerte, que era su propio hijo. Entonces, amados hermanos, noten que en este caso, esta pequeña cosa, entre comillas, fue contada delante de Dios para él como algo que muy delicado. Veamos otro ejemplo. Segunda de Crónicas, adelántese ahí. Segundo de Crónicas, capítulo número 16. Hay otro personaje, también es un rey. Este rey se llama Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Perdón, de Reyes no, sino de Crónicas. Sí, segundo libro de Crónicas, capítulo número 16. Y leamos los primeros 9 versículos. Dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa, ¿qué sacó? La plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abelmaín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron a Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó Jeba y Mispa. En aquel tiempo vino el vidente es un profeta, el vidente Anani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿qué le dijo? Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y con mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto contra él. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. En este caso, Asa, en lugar de decir: uy, si la embarré, perdóneme, Dios mío, etcétera, antes se puso bravo. Dice: entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Entonces igual el hombre, sabiendo que él es el rey del pueblo de Dios, y que ya Dios le dice que en otras oportunidades él se ha apoyado en Dios, y Dios le ha dado la respuesta, que por qué en esta ocasión no se apoyó nuevamente en Dios, sino que se apoya ¿en quién? En un rey pagano. Los asirios eran los más perversos de los reyes, y obviamente ese rey asirio, y ¿con qué plata? No solamente no se apoya en Dios, sino que se apoya en un rey impío, sino que además ¿con qué se apoya? Con la plata de la iglesia, con la plata del templo. Se acoge los diezmos y las ofrendas del domingo y dice: no, esto es para llevárselo a fulanito para que nos defienda, ¿sí? Y entonces ahí es cuando aparece el profeta
y le dice nuevamente que locamente has hecho. Locamente has hecho. Y es exactamente el mismo caso. Samuel fue impaciente, no esperó que llegara el profeta, y en este caso Asa fue autosuficiente, no se apoyó en Dios y usó el dinero de la casa de Dios para aliarse ¿con quién? Con el mundo, desconociendo que el respaldo venía era ¿de quién? De Dios. Y el tercer ejemplo, devuélvase al primer libro de Crónicas, el capítulo número 21. Capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Qué hizo Satanás? Pero ¿cómo fue que se levantó contra Israel? Dice: e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Noten, hermanos, cómo el diablo no siempre viene como nos lo imaginamos, ¿no? Bueno, primero no viene con cachos, ni con cola, ni con tenedor, ni tampoco es de la América de Cali. No, mentiras, yo estoy molestando. El diablo, hermanos, se viste como ángel de luz. El diablo se camufla, ¿sí? Se camufla, y él hace su obra, pero no siempre la obra del diablo es tan satánica como parece, ¿sí? No siempre la obra del diablo parece ser tan demoníaca, parece ser tan terrible como parece. En este caso dice que Satanás incitó, Satanás se levantó contra el pueblo de Dios, se levantó contra Israel, pero la manera como lo hizo fue incitando a David a que cometiera una pequeña locura. Y esa pequeña locura era, vuelvo y digo, en el ámbito humano, natural, no era nada del otro mundo, era contar el ejército. Él quería saber cuántos hombres tenía, y no voy a entrar en los detalles bíblica y teológicamente qué significaba, por qué no se podía hacer el censo, por qué no se podía contar el ejército, etcétera. Eso de pronto lo veremos después. Pero el punto es que el enemigo, el diablo, incita a David para que David cense al pueblo, algo que Dios no quiere que David haga. Y entonces lo que el diablo pretende es, vuelvo y digo, lograr que su siervo, en este caso David, cometa una pequeña locura. Sigue diciendo el texto: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo. Joab era el jefe militar: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, mire que Joab, su jefe militar, lo advirtió: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? En otras palabras, ¿para qué vamos a contar al pueblo si eso es pecado? Dios no quiere que contemos al pueblo. Mas la orden del rey pudo más, o sea, el rey insistió. La orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel, ¿cuántos ejércitos tenía? 1.100.000 que sacaba espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he hecho muy locamente. He hecho muy locamente. Fue desobediente, desobedeció lo que el Señor había dicho. Y bueno, eso trajo consecuencias. Si usted lee después en casa, hubo una mortandad tremenda. El Señor trajo juicio sobre el pueblo, y el pueblo sufrió una mortandad muy muy fuerte, y el Señor iba a destruir a toda Jerusalén, pero el Señor se arrepintió de hacerlo
y le perdonó la vida. Sin embargo, murieron una gran cantidad del pueblo, murió precisamente por la desobediencia de David. Entonces, hermanos, hemos visto tres casos, amados hermanos, donde un pequeño error puede ser constituido como ¿qué? ¿Como qué? Como una locura, como una locura. Entonces, mi pregunta en esta noche es: ¿cómo está usted en su proceso de consagración? ¿En qué nivel usted se encuentra? Yo no lo quiero desanimar, yo lo estoy animando, pero yo le estoy diciendo que en la medida que usted se comprometa más con Dios, se comprometa más con el Señor, usted tiene que tener mucho más cuidado con sus decisiones y tener mucho más cuidado con su comportamiento y con su manera de ser, porque cualquier error, como leímos en Eclesiastés, un pequeño error, una pequeña cosa que no sea tan grave, a una persona sabia, a una persona que es reconocida como sabia, se le puede contar como una gran ¿qué? Como una gran locura. Y yo he visto, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo he visto, hermanos, que Dios está llevando nuestra iglesia a un nivel diferente. Dios está llevando nuestros jóvenes, dije la semana pasada, Dios está llevando nuestros hombres, Dios está llevando nuestras mujeres, Dios está llevando nuestros niños, Dios a todos en la iglesia, la gente nueva, las nuevas generaciones que están llegando a la iglesia, están llegando a un ambiente de consagración bien bonito, bien interesante, hermanos. A mí me gusta lo que está pasando en la iglesia, porque la iglesia ha ido pasando de menos a más en su ¿qué? En su consagración, en su compromiso con Dios. Y eso se nota. ¿Por qué se nota? Porque hay un grupo, hay un remanente, hay un pequeño grupo en la iglesia que lo está haciendo. Y la clave no es santificar a toda la iglesia al mismo tiempo, no. La clave es santificar a un grupito que empiece a hacer el trabajo, y eso después se va ¿qué? Se va regando. Es equivocado pensar que la iglesia la vamos a santificar toda de una vez, no, pero sí podemos pensar que desde un grupo minoritario que la Biblia llama el remanente, desde el remanente se puede empezar a llevar a la iglesia a un nivel y a un compromiso mayor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ese momento que nosotros estamos viviendo como iglesia, esa mentalidad que la iglesia está empezando a desarrollar en todos los aspectos. Si ustedes notan, hermanos, últimamente hemos tenido momentos de adoración muy bonitos, ¿sí? Momentos de adoración muy bonitos, los miércoles, los domingos, tiempos de adoración muy bonitos. Eso quiere decir que la iglesia está pasando ¿a qué? A otro nivel. La iglesia está pasando a otra dimensión. Todos estamos siendo transportados, estamos siendo llevados a una nueva dimensión en el Señor. Pero eso para nosotros, amados hermanos, debe, hermanos, traducirse en mucho más seriedad, en mucho más compromiso, en mucho más cuidado. Y yo les estoy hablando aquí, hermanos, de dignidad ministerial. Les estoy hablando de dignidad cristiana. Estos días está el Papa en Brasil. A mí me gusta ver noticias, y como eso fue el lunes, entonces yo estaba en mi casa y entonces me vi todas las horas de transmisión que dieron ahí viendo al Papa, ¿sí? Y entonces, si usted vio, se dio cuenta que la seguridad del Papa cometió un error, ¿sí? Cometió un error, y es que metieron al Papa un trancón, ¿sí? Estaba todo despejado y todo donde tenía que pasar, porque es una persona, ¿sí? Según el mundo, esta es una persona que tiene una ¿qué? ¿Qué es lo que tiene esta persona? Esta persona tiene una ¿qué? Una dignidad. Entonces todos los periodistas decían que uy, que cómo así que el Papa en ese carrito tan chiquito, tan familiar, si una dignidad como el Papa o un jefe de Estado, porque el Papa también es un jefe de Estado, que eso las dignidades andan en unos carros, sí, lujosos y obviamente también blindados y un mundo de cosas.
Y que también como habían metido al Papa a un trancón, ¿sí? Que mira qué peligro, lo han podido matar, bueno, etcétera, etcétera, porque él tiene una ¿qué? Una dignidad. ¿Será, y hermanos, puede sonar como arrogante para nosotros los cristianos evangélicos, pero no es? ¿Quién tiene más dignidad, el Papa o nosotros? ¿Y por qué lo dice así como con tanta timidez? Yo esperaba un grito y yo dije, amén, eso que se reventaron, ¿sí? Aunque este Papa a mí me gusta, ¿sabe? ¿Sí? Pero ojo, porque no nos podemos dejar deslumbrar, porque hay profecías que hablan del anticristo. Y yo me estaba preguntando estos días, ¿será que este es el anticristo? Oiga, porque obviamente es un representante de la iglesia, pero en un ambiente que no está en el orden de Dios, bueno, etcétera. Solamente lo traigo como ejemplo para decirle, una persona que tiene una dignidad tiene que aprender a comportarse. Una persona que tiene una dignidad tiene que aprender a vivir conforme a esa dignidad que tiene. Amén. Y queridos hermanos, nosotros tenemos la dignidad de hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos la dignidad de ministros de Dios. Nosotros realmente somos los dignatarios de Dios. Nosotros somos más dignos que el Papa. Nosotros tenemos una investidura mayor, aunque el mundo no la ve así, aunque el mundo no la reconoce así, pero delante del Señor nosotros somos personas dignas, nosotros somos personas de un nivel tremendo, hermanos. Pero eso usted lo tiene que entender en su espíritu, eso usted lo tiene que entender en su corazón. Y si usted lo entiende así, entonces usted aprende a tener mucho cuidado con su comportamiento, aprende a tener mucho cuidado con sus decisiones, aprende a tener mucho cuidado con lo que de pronto para cualquier hermano de la iglesia es un pequeño errorcito, ¿sí? Eso que no tiene nada que ver, ¿sí? Eso que no tiene nada que ver para otros, incluso dentro de la misma iglesia, a nosotros los que estamos en una dimensión mayor, eso nos debe preocupar. Porque, hermanos, un pequeño error, una pequeña equivocación que nosotros tengamos por la dignidad que tenemos nos puede traer grandes consecuencias en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Mire la persona que está a su lado y dígale: doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Sí? Doctor, doctora, ¿cómo están? ¿Sí? Su eminencia. No, pero dígalo en serio. Dígalo en serio, que es verdad, hermanos. Es verdad, hermanos. Somos eminencias. ¿Cuántos dicen amén? Somos dignidades de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos como la niña de los ojos de ¿quién? De Dios. A nosotros no nos cuidan y a nosotros no hay toda esa cosa que sí tienen otras personas, pero el que no la tengamos físicamente no quiere decir que no la tengamos en el mundo. ¿Qué? Ay, si usted viera todos los carros de fuego del Señor que nos cuidan, si usted viera todos los ángeles, los arcángeles, los querubines, o sea, si usted viera todo el ejército celestial que está a nuestro alrededor, hermanos. Cuando usted sale de la casa, hermanos, eso hay un operativo militar espiritual tremendo. Tremendo, hermanos. Eso todo el mundo se pone a volar ángeles por aquí, por allá, por todo lado. Y eso todo el mundo, hermanos, por donde usted va a pasar, eso le va limpiando todo el camino. Es verdad, hermanos, así es. Porque nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Porque nosotros, estaba pensando, Adolfo hablaba del testimonio de Johnny, que se pasó esta mañana, tenía un compromiso muy importante por allá en algún lado, y preciso me pasé de la estación del bus y ay, Dios mío, me fui hasta el portal, no conocía muy bien esa ruta y yo ya estaba sobre el tiempo, pero después me calmé y dije, bueno, algún propósito tiene ¿quién? Dios. Y el Señor me ayudó allá porque atrasaron, o sea, el programa se alargó al otro lado y llegué a tiempo. Dios está en medio de ¿qué? De todo lo que nosotros hacemos, pero nosotros tenemos que tener cuidado con esa dignidad, ¿sí?
¿Qué pasaría si estos días aparece por ahí una foto de que el Papa andaba por ahí con una nena? Sí, una foto por ahí de esas raras que hay a veces aparecen. Mire, casi todos esos políticos, y bueno, no todos, pero la gran mayoría de políticos en el mundo son corruptos. Y aquí en Colombia, hermanos, son contaditos los medio buenos van por allá y se dañan, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ellos tienen que cuidar? Su dignidad. Pilas que no le tomen la foto, que no los pillen mal parqueados. Y el que se deje pillar, pues hasta ahí fue puesto, hasta ahí fue todo, porque ellos, por tener la dignidad que tenían, no podían darse los lujos que ¿Será que todo el servicio secreto de los Estados Unidos nunca había estado con una prostituta? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que es que esa gente nunca había estado con una prostituta en el mundo? Todo eso, no, todo el tiempo lo hacen, solo que esta vez los pillaron, ¿sí? Solo que esta vez eso salió a la luz, a la luz pública. Y hermanos, y los presidentes y en la política, un presidente, un político no puede sostener a un subalterno cuando su dignidad entre comillas, se manchó. Bueno, si eso que es efímero, si eso que es pasajero, si eso que no tiene sentido en el mundo en el que nosotros vivimos, si eso es verdad, ¿será que en el mundo espiritual no es verdad? ¿Será que nosotros no tenemos que cuidar nuestra dignidad? Si usted es un rey, pórtese como rey. Si usted es un sacerdote, pórtese como sacerdote. Si usted es una mujer de Dios, pórtese como una mujer de Dios. Si usted es un hombre de Dios, pórtese como un hombre de Dios. Si usted es un jovencito de Dios, pórtese como un jovencito de Dios, como una jovencita de Dios. ¿Qué haces por ahí por el mundo dañando tu dignidad por cualquier cosa? No, nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos. Nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, porque reitero, cualquier pequeño error puede constituirse para nosotros como una locura. Todos los tres tuvieron consecuencias por sus pequeños errores que se convirtieron en grandes locuras. Miren, hermanos, Dios va a empezar a usar a las personas en la iglesia que se están consagrando. Dios va a empezar a derramar dones y talentos, dones y milagros, dones y ministerios sobre la iglesia. Cuide eso, porque si usted por ahí va y comete un errorcitos por ahí de esos que puede sonar como muy pequeñito, hermanos, eso asusta, eso hace que la unción se vaya, eso hace que perdamos la autoridad, que perdamos la unción del Señor en nuestras vidas. Amén. Acostúmbrese, hermanos, a ir por el mundo teniendo una clara conciencia de que Dios lo está mirando. Tal vez el pastor no lo está mirando, su familia, o sea, tal vez usted no tenga un policía encima, pero ahí sí está Dios. ¿Y están quiénes? ¿Quiénes están siempre a nuestro lado? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todos andamos siempre, hermanos, escoltados. Y aunque usted crea que nadie lo ve, siempre los ojos de Dios lo estarán viendo. Y va a llegar un momento donde el Señor va a enviar a alguien y le va a decir: ojo, locamente estás haciendo. Y saben, hermanos, hay veces el cristiano mancha su ministerio por unas tonterías. Hay veces el cristiano mancha su testimonio por unas bobadas. Yo iba a hacer un matrimonio la vez pasada y un día antes me enteré, una chica de la iglesia, que uno dice: pero Dios mío, ¿en dónde estamos? Una chica de la iglesia se va a casar, lo mismo la voy a casar, va a casar. Se va a casar en la iglesia, y un día antes del matrimonio yo me entero que tienen organizada tremenda rumba, tremenda fiesta. Uy, hermanos, yo, por no dañarles el matrimonio, pero yo casi que no los caso.
Sin embargo, o sea, yo los casé, yo sin ningún problema, y apenas terminó el matrimonio, los llamé, los felicité ahí sin que los demás escucharan, y luego al oído les dije: a mí no me esperen en la recepción. Y les dije: creo que ustedes se casaron en el lugar equivocado. Si ustedes pensaban hacer toda esa rumba que ustedes van a hacer, ¿por qué no se casaron en una iglesia católica? ¿Cómo es que ustedes van a venir aquí? Ahora estamos hablando de una pareja que cristiana. ¿Cómo es que ustedes van a venir aquí a casarse y a dar ese testimonio, pero luego salir allá a rumbear? ¿Qué les pasa a ustedes? A mí por allá no me esperen. Y me puse bravo con ellos y le dije: no, yo no voy. ¿Sí? Es que el pastor no vaya. No, yo estaba sentando un precedente. Y ahí en adelante le dije: no, hermanos. Después le dije a la iglesia: si usted se va a casar por la iglesia, pues tiene que hacer una ceremonia, una recepción pues cristiana. Pero ¿cómo así que ese sancocho ahí de revolver un poco de cosas? Hay veces manchamos en la dignidad ministerial por cualquier tontería. Los muchachos en el colegio o en el trabajo hay veces venden sus principios por unas bobadas. Ay, que acompáñeme, ay, que eso no tiene nada de malo, ay, que esto, ay, que lo otro. Y hay veces los cristianos dicen: sí, oiga, de verdad, Dios conoce mi corazón. ¿Sí? Sí, Dios conoce mi corazón, pero sí me están entendiendo, pero yo tengo una dignidad. ¿Sí? Yo tengo una dignidad que tengo que tengo que cuidar. Pastor, o sea que usted nos está diciendo que hay que vivir del que dirán. No, pastor, usted nos está enseñando a ser hipócritas. No, yo le estoy diciendo que tenemos que ser íntegros, que tenemos que hacer lo mismo en todo lado, pero que hay algo que Dios nos dio, hay una dignidad que Dios nos dio, que nosotros tenemos que cuidar. Me gustó mucho, escuché por ahí, ¿no? Una vez se entera de cosas que ni pregunta, pero me escuché que una hermana que llegó del encuentro, reunió al esposo, reunió a la familia y dijo: bueno, aquí las cosas van a cambiar. Aquí las cosas no van a seguir siendo como antes. Y empezó a poner en orden su casa. ¿Sí? Que tenía por ahí bueno, yo no entro en detalles, pero ella puso. Y yo digo: oye, qué bendición, ojalá no deje morir ese encuentro, porque es que de eso es que se trata. Amén. De eso se trata, de que nosotros aprendamos a saber quiénes somos y qué tenemos, y a entender que entre más se nos da, más se nos demanda. Amén. Cuando nosotros lleguemos a presentarnos delante del juicio de Dios, a los católicos eso va a ser ahí suavecito. A nosotros va a ser dura la cosa. A los impíos ahí, bueno, no, suavecito no significa que no va a haber justicia, no. Sí, a ellos se les va a demandar, pero a nosotros la cosa va a ser que dura. Dios, nuestro Dios, no es ese alcahueta que hay veces nosotros somos, que usamos, manipulamos por las famosas roscas y eso, ¿sí? Que como es mi hijo, o como es mi hija, o como es el hermano de la iglesia, o como hay una palanca ahí, entonces, no, Dios no es así. Dios no es así. Dios es ¿qué? Justo. Y la Biblia dice que Él a nosotros nos va a demandar. Mas uy, qué susto, hermanos. A mí me da susto. Nos debiera dar susto a todos. Amén. Nos debiera dar susto a todos. Guardemos nuestra dignidad. Cada vez que vayamos un poquito más arriba, entonces nosotros tenemos que subir también el nivel. Amén. Tenemos que subir el nivel. Cada vez que nosotros subamos un poquitico más, porque es que hay veces nos suben el nivel y nosotros nos quedamos abajo. No, tenemos que subir. Dios nos asciende en todo lo que nosotros somos. Entonces cualquier pecado, cualquier error normal del mundo se puede convertir en nuestro gran problema si nosotros no entendemos lo que nosotros somos. Saúl perdió su reino, David casi lo pierde, y hermano, murieron 70 y pico de mil de personas. Y el juicio de Dios venía, el ángel del Señor venía a acabar con toda la ciudad. Pero de pronto el Señor dijo: oiga, no, y como que se condolió en el corazón y
Y David le dice: Señor, pero el que la embarró fui yo, júzgueme a mí, castígueme a mí. ¿Por qué castiga al pueblo? Es que hay veces no entendemos que nosotros lo que hacemos afecta a todo el mundo. Amén. Asa también, imagínense, Dios lo iba a librar de todos los enemigos y ahora todos los enemigos se le iban a levantar. Cualquier errorcito chiquito, entre comillas, que nosotros cometamos puede ser contado como una ¿qué? Como una gran locura. Por eso tengan mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, porque nosotros, ¿cuántos creen que son santos? ¿Cuántos creen que son santos? Amén, somos santos, somos el pueblo de Dios. ¿Cómo cantamos cada rato? ¿O es que no cree lo que canta? Somos un pueblo especial. Amén, somos el pueblo de Dios, no somos cualquier pueblo. Un día, hermanos, un día vamos a ver todo el reconocimiento que Dios nos va a dar por lo que somos. Pero mientras tanto, aquí en la tierra, hermanos, tenemos que cuidar nuestra imagen, tenemos que cuidar nuestra dignidad, tenemos que cuidar lo que nosotros somos, tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras decisiones. Colóquese en pie, por favor.